Bueno, tema 9 de psicobiología 2023-2024 de la UNED. Son las transparencias de María Penado. Siempre podéis ver sus clases, que es mucho mejor, pero para ir más rapidito, pues bueno, las he cogido, las transparencias que son muy buenas, y yo lo que voy a hacer es leerlas. Vale, ¿de qué vamos a hablar aquí? Aquí vamos a hablar del desarrollo del sistema nervioso. Ok, 1. Marcando el territorio del sistema nervioso. Neurulación del embrión. 2. Se establecen los límites, formación de las divisiones del sistema nervioso. 3. Fases del desarrollo en el tubo neural. Ok, vamos con la primera, con la neurulación del embrión. Ok. Bueno, aquí tenemos una primera figura, ¿vale? Donde estaría desde aquí, desde lo que sería el ovocito. Este es el punto 1, el 2 el cigoto, el 3 ya se va formando aquí, se van haciendo la mitosis, en fin, luego la mórula, así hasta que llegamos a la blástula, ¿vale? Que es donde el blastocito adherente, ¿ok? Se pasa aquí y aquí estamos viendo también el disco bilaminar con el epiblasto, hipoblasto. En el siguiente paso vemos amnios y saco bielino. No se ve muy bien, pero bueno. Vale, a la tercera semana embrionaria está la gastrulación, donde vemos en el disco trilaminar que vemos estas tres partes, que está el ectodermo, mesodermo y endodermo. Pero vamos a verlo. La gastrulación, que es la formación de las capas embrionarias de las que se desarrollarán todos los órganos corporales, ectodermo, mesodermo, endodermo. La neurulación del embrión, una parte del ectodermo, queda determinada como tejido neural, formándose las primeras estructuras neurales. Proceso que se produce en dos pasos. 1. Inducción neural, marca el territorio neural del ectodermo. Y 2. Formación del tubo neural y la cresta neural. Vale. 1. Inducción neural del ectodermo. Parte del ectodermo queda determinado como tejido desde el que se formará del sistema nervioso. Neuroectodermo. ¿Cómo? Pues así. 1. Formación de la notocorda en el mesodermo, precursora de la columna vertebral, eje encefalocaudal. 2. Notocorda envía señales inductoras al ectodermo para que empiece la diferenciación como neuroectodermo. Las señales inductoras inhiben la acción de las proteínas morfogenéticas óseas que hacen que el ectodermo se transforme en epidermis. Y 3. El mesodermo promueve la formación de la placa neural, que es la precursora del sistema nervioso. Se produce regionalización, que sería más o menos al 18 día del embrionario. 18 día embrionario. Ok, aquí tenemos también la figura donde podemos ver todo. ¿Vale? Ok, pongo un poquito más grande. 2. Formación del tubo neural y la cresta neural. La placa neural se pliega sobre sí misma, formando un surco neural flanqueado por dos pliegues. Aquí vemos también la figura, ¿vale? Donde tenemos estos nombres que nos conviene parar el vídeo y mirarlo bien. Los pliegues neurales se van acercando hasta que se fusionan, cerrando el surco y formando un tubo neural hueco. Aquí lo vemos, ¿veis? Se va formando el surco neural, donde está la cresta neural, ¿vale? Y aquí se formaría arriba la epidermis. Vale, el surco queda abierto en los extremos, formando el neuporo rostral y caudal. Los neuporos se fusionan al final de la cuarta semana, formándose malformaciones en caso de que no se produzca esta fusión.
El neuroporo caudal es la espina bífida y el neuroporo rostral es las malformaciones en el cráneo y encéfalo. La parte extrema de cada pliegue neural se separa del tubo y del ectodermo formando una estructura intermedia entre ambos que se denomina cresta neural. 2. Se establecen los límites, formación de las divisiones del sistema nervioso. A partir del tubo neural se forman todas las neuronas y células gliales del sistema nervioso central, mientras que la cresta neural formará, entre otras, las células del sistema nervioso periférico. A. Desarrollo del tubo neural. Sistema nervioso central. Distinguimos la formación de las vesículas encefálicas, la segmentación del tubo y la diferenciación dorsoventral. B. Desarrollo de la cresta neural en el sistema nervioso periférico, el tubo neural en el sistema nervioso central y la cresta neural en el sistema nervioso periférico. Vamos a ver el desarrollo del tubo neural en el punto A. La formación de las vesículas encefálicas. A partir del cierre del neuroporo rostral se empiezan a formar las distintas divisiones del sistema nervioso central. A partir de la cuarta semana se dilata el tubo en la región cefálica formando 3 vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. En la quinta semana el prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo y el rombencéfalo se divide en metencéfalo y miencéfalo. Aquí lo podemos ver en la figura. La segmentación del tubo neural. Además de las grandes divisiones, el tubo neural está segmentado en otras pequeñas divisiones horizontales. En las vesículas anteriores, estas divisiones se llaman neurómeros, que posteriormente se eliminan. En el único lugar donde se mantienen es en el rombencéfalo formando los rombómeros que marcan el patrón de entradas y salidas de los nervios craneales. ¿Quiénes marcan la diferenciación entre rombómeros? Los genes homeobox o genes OX. La expresión de estos genes ocasionarán que los rombómeros tengan estructuras propias, distintos núcleos de los nervios craneales y estructuras comunes, formación reticular y núcleos de Rafe. 3. Se establece el patrón dorsoventral en el tubo neural. Diferenciación dorsoventral de acuerdo a funciones sensoriales y motoras. La zona ventral tiene funciones motoras. La zona dorsal tiene funciones sensoriales. Diferenciación mediante señales inductoras. El ectodermo dorsal a la cresta hace que se forme la placa del techo que intervendrá en la coordinación sensorial. Y la notocorda provoca señales inductoras ventralizantes que provocan que se forme la placa del suelo en la línea medial ventral del tubo neural. Y aquí tenemos también la figura. Desarrollo de la cresta neural, formación del sistema nervioso periférico. Se sitúa dorsalmente al tubo neural y después se divide en 2 que se colocan a cada lado del tubo en interacción con el mesodermo, formado en somitas. La cresta neural y los somitas formará los ganglios espinales. Al final de la sexta semana, los ganglios espinales se unen con la médula espinal. Llegan a su zona de destino ayudadas por moléculas de la matriz extracelular. La maduración de la matriz extracelular establece rutas que siguen las células de la cresta. Vías de migración. Hay 2, la vía dorsolateral y la vía ventromedial. La vía dorsolateral, que es la que vemos en la figura de color rojo, es la vía lateral bajo la superficie del ectodermo. Migran las células de la región craneal del embrión. Células no neuronales. Son células no neurales. Vía ventromedial.
son las que en el dibujo se marcan en azul. Vía que discurre entre el tubo neural y los somitas. Migran células del sistema nervioso periférico y de la médula suprarrenal. Perdonadme que no estoy leyendo muy bien, pero bueno. Fases del desarrollo en el tubo neural. Vemos la proliferación celular, la migración celular, la diferenciación neuronal, el control del crecimiento, supervivencia y muerte y la remodelación de las conexiones. Proliferación celular. Las células que se encuentran en mi sistema nervioso, neuronas y glía, proceden de una delgada capa del tubo neuronal denominada neuroepitelio, donde se encuentran las células madre o progenitoras. El neuroepitelio del telencéfalo dorsal, neuroepitelio cortical, está situado sobre el ventrículo lateral que está formado por células neuroepiteliales, NE, que forman una matriz denominada zona ventricular, ZV. Las células neuroepiteliales tienen dos prolongaciones radiales por las que se anclan a la superficie ventricular y pial y trasladan al núcleo por ellas, como vemos en la figura 9.9, que está aquí. Placa neuronal, neuroepitelio, aquí está la mesenquima, vale, lo vemos con calma. A ver, el neuroepitelio está dividido en la zona ventricular y la zona marginal. Ok, las sucesivas divisiones celulares para formar todas las células del sistema nervioso hace que la zona ventricular crezca y se originen otras zonas ventriculadas a ellas. Zona subventricular, ZSV, y zona subventricular externa, ZSVE, externa. Y aquí tenemos aquí paramos un momentito y vemos las figuras con los nombres. ¿Cómo es la proliferación celular en el tesencéfalo? Pues las células madres primarias del neuroepitelio dan a las células de la glía radical, GR, progenitorias, primarias de las que se originan neuronas y células gliales. Luego, estas células progenitoras intermedias, PI, si no se forman las neuronas directamente, dan células progenitoras de la glía radial externa, entre paréntesis está escrito GRE, y estas dan también a las células progenitoras intermedias externa, PLE, PLE. O hemos dicho que las células progenitoras intermedias, PI, si no forman las neuronas directamente, darían las células progenitoras de la glía radical externa, GRE, o las células PI, o sea, progenitoras intermedias desplazadas de la ZV, que la ZV hemos dicho que es la zona ventricular, que lo hemos visto, zona ventricular, aquí. Vale. Entonces tenemos, para que nos vayamos entendiendo, tenemos la zona ventricular GRV, zona subventricular ZSV y zona externa ZSVE. ¿Ok? Vale. Y también tenemos la zona interna, que sería ZSVI, que es la zona subventricular interna. ¿Qué es lo que determina que sea una neurona inmadura o un glioblasto? Pues que se encuentran marcadores específicos en las células progenitoras antes de que éstas realicen su última división, lo que hace pensar que la determinación de neurona o glía viene ya desde las células progenitoras. La glía es una proteína ácida fibrilar glial, GFAP, y la neurona neurofilamento, NF. Las neuronas inmaduras y los glioblastos nacen al mismo tiempo en la zona ventricular.
donde hay diferencia en el nacimiento de neuronas entre las distintas zonas del tubo neuronal. Neurogénesis, produciéndose en determinadas zonas neurogénesis postnatal. Nacen antes las neuronas de proyección que las interneuronas. B. Neuroepitelio del telencéfalo extracortical. Zona M cortical. Origina la mayor población de células Cajal-Retzius que se dirigen a la neocorteza. Zona septum palial. Células Cajal-Retzius que se dirigen a la neocorteza medial y dorsal. Zona septum basal. Células Cajal-Retzius que se dirigen a la corteza piriforme. Eminencias ganglionares del telencéfalo subcortical. Son células de la neocorteza. Zonas de unión del telencéfalo cortical y subcortical. Son las primeras células del neuroepitelio que se denominan células predecesoras. 2. Migración celular. A. Neuroepitelio del telencéfalo dorsal, neuroepitelio cortical. Lo vemos en la figura 9.13 del libro. Ruta de migración radial en la mayor parte de su desplazamiento. Las primeras células se desplazan hacia la superficie externa del neuroepitelio, anclando una prolongación que va tirando del soma neuronal. La siguiente oleada son neuronas de proyección que se mueven aleatoriamente y posteriormente cambian su morfología de multipolar a bipolar. Cuando son bipolares utilizan un mecanismo de migración guiado por las células de la glía radial, GR, controlado por las moléculas de adhesión célula-neurona, glía, que se llama MAC-NG. B. Neuroepitelio del telencéfalo extracortical. Siguen rutas tangenciales al eje radial del neuroepitelio cortical, como vemos en la figura 9.9 del libro. El 9.9a. Diferenciación neuronal. Sucede cuando las neuronas inmaduras han alcanzado su destino y conlleva la diferenciación del axón y las dendritas. Parte de esta diferenciación está programada genéticamente, mientras que la completa diferenciación dependerá de las interacciones que se produzcan en el destino. El crecimiento del axón y las dendritas está determinado por sus conos de crecimiento. El cono de crecimiento provoca el estiramiento del axón y las dendritas y necesitan de sustancias en el entorno para nutrirse y favorecer el crecimiento. Sustancias neurotróficas, como el factor de crecimiento nervioso, FCN. Y aquí vemos otras figuras. ¿Hacia dónde? Pues el crecimiento del axón va hacia un objetivo determinado. Tiene que estar guiado por procesos de reconocimiento molecular o de afinidad química, así como los soportes de tipo mecánico. Proceso de afinidad química. Ramón y Cajal propuso que las zonas de destino, llamadas dianas, emiten unas sustancias químicas, sustancias neurotrópicas, que hacen que los axones se dirijan hacia ellas. Hipótesis de la quimioafinidad de Sperry. Cada célula tiene su propia señal de identificación química y los axones se dirigen hacia señales complementarias. Como hipótesis poco probable fue esta. Vamos a ver. La matriz extracelular también establece rutas o senderos que guían a los axones hacia sus destinos. Los primeros axones pioneros, pueden guiar a los axones posteriores estableciéndose mecanismos de fasciculación que hacen que los axones se agrupen gracias a moléculas de adhesión celular, llamado MAC. 4. Control de crecimiento. Entre un 25% y un 75% de las neuronas que nacen mueren en el proceso de apoptosis o muerte celular programada.
Factores implicados en la supervivencia neuronal. Pues son dianas de axones, que es una teoría neurotrófica, donde las neuronas dice que las neuronas nacen en cantidades muy superiores y deben competir entre ellas para obtener el factor de crecimiento nervioso, FCN, que es producido en cantidades limitadas por las células diana. Axones aferentes y sinapsis. La formación de sinapsis asegura la supervivencia de la neurona presináptica, a la que le llegan neurotrofinas, y la neurona posináptica. Factores endocrinos, hormonas gonadales o sexuales que según la hipótesis de la organización estarían detrás de las distintas organizaciones del sistema nervioso que presentan hombres y mujeres. Hipótesis de la organización. Y vamos con el punto 5. Remodelación de las conexiones. La remodelación implica tanto un proceso de eliminación de sinapsis como una reorganización de los contactos. Reorganización de las conexiones. Hipótesis de la competencia, que dice que para que dos terminales exónicos establezcan conexiones con la misma neurona tienen que estar muy sincronizados, si no, el que es más lento caerá en desuso. Las conexiones que no se usan o se usan a destiempo se eliminarán. La reorganización aporta ventajas funcionales ya que reduce el gasto energético y hace que las conexiones sean más precisas. Periodos críticos de máxima vulnerabilidad o ventanas de desarrollo. ¿Hasta cuándo se produce la remodelación? Mielinización. Mielinización sucede en ciclos siguiendo un orden caudorrostral, como vemos también aquí en la figura, que habría que verlo. Al finalizar el segundo trimestre de gestación, raíces y médula espinal y tronco del encéfalo. 2 años de vida, pues aquí vemos el haz córtico-espinal. Entre el nacimiento y la adolescencia, el cuerpo calloso. Y en la edad adulta, la corteza cerebral, desde el lóbulo occipital hasta el lóbulo prefrontal. Eso es el proceso de mielinización. El ambiente y la experiencia cambia la cantidad de sustancia blanca que presenta un individuo al mismo tiempo que aporta cierta rigidez a los circuitos neurales que se forman de ahí y que existan aprendizajes más fáciles de realizar en los primeros años de vida. Música, idiomas. Plasticidad neuronal es mayor durante la infancia, pero se mantiene toda la vida. Vale, pues aquí hemos terminado el tema 9. Nos vemos en el próximo.